terminando el año ya con los niños en vacaciones, mayoritariamente. Hay algunos que pueden quedarle algunas pruebas, algunas cosas, pero ya se está cerrando el año. Un año, qué decir lo particular que ha sido, y qué decir cómo hay que proyectar el siguiente, porque hasta donde sabemos va a ser híbrido al menos 2021 y al menos el primer semestre. Pero hay que prepararse a lo mejor por un año igual en lo académico. Entonces, vale la pena tomar la muestra de lo que ha pasado de parte de expertos para saber cuáles son los fenómenos reales que hay que tomar en cuenta, a dónde hay que poner el foco, sobre todo para mejorar la experiencia del próximo año. Y en una de esas, ¿por qué no sacar algunas experiencias para adelante cuando este tema se supere? Ojalá sea lo antes posible. Para eso tomamos contacto con Cristian Beley, que es investigador del CAE, de la Universidad de Chile, sociólogo y doctor en educación. Cristian, buenas noches, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado, por atendernos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Entiendo que han hecho un estudio justamente enfocado en qué ha pasado con los escolares. Por ejemplo, cuántas horas de estudio han tenido. Me imagino que de qué clase, de qué tipo de estudio, intensidad. La relación famosa con las pantallas, que antes era, si se quiere, pecaminosa, hoy día tiene que ser un cómplice necesario. Me gustaría que profundizara y nos ayudara a entender mejor este año que estamos cerrando en lo académico. Claro, con un equipo de la Universidad de Chile, como tú dijiste, del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, y con apoyo de ANID, que son los fondos públicos para investigaciones de emergencia en el contexto del coronavirus, lo que estamos haciendo es una investigación que lo que quiere es conocer y comprender cómo ha sido la experiencia educativa de estudiar en casa de los niños y niñas en Chile durante este año, de distintas clases sociales, de distintas regiones, de distintas condiciones en el país. Esta primeros resultados, que son los que ustedes han conocido, se basan en una encuesta. Fue una encuesta que respondieron los apoderados, las apoderadas, sobre todo las mamás, durante los meses de septiembre y octubre, haciendo una especie de evaluación y de recuento de la situación de los niños y las niñas en sus hogares. La muestra es bastante amplia y tuvimos respuestas de todo Chile, alrededor de 5.000 familias contestaron, así que estamos con una información bastante precisa de esa experiencia educativa en el hogar. ¿Cuáles son los puntos altos, los puntos destacables que quieres compartir con nosotros? Sí, mira, yo creo que la imagen general que uno se hace cuando mira los resultados es tomar conciencia de lo tremendamente dificultoso que es tratar de instalar la escuela en la casa. Las rutinas de la escuela no funcionan exactamente en la casa, no todos los hogares tienen las condiciones para funcionar como uno esperaría, como esperan quizá algunos docentes. Y entonces la cadena que hay entre la escuela y el estudiante es una cadena muy frágil, es una cadena en que son muchos eslabones y varios de ellos en realidad están muy frágiles. Por ejemplo, es verdad, los profesores, las profesoras han estado haciendo un gran esfuerzo de hacer clases online, para dar un ejemplo, pero nuestro estudio muestra que una buena proporción de familias, aunque tiene conexión, se les pega, se cae, es inestable, entonces es muy difícil seguir la clase. Las escuelas están enviando guías, pero lo que las familias nos reportan es que una buena proporción de estudiantes no tiene un espacio tranquilo en la casa donde hacer las tareas y entonces no se puede concentrar. Es verdad que están tratando de tener horas de estudio en la casa, pero nuestra encuesta lo que muestra es que hay una buena proporción de estudiantes que están afectados por problemas socioemocionales de ellos o del contexto de sus familias, entonces se les hace muy difícil seguir o tratar de rendir para emular la escuela en la casa. Para darte un ejemplo, 60% de las familias nos dijeron que alguna situación crítica habían vivido durante este año. Estoy hablando de situaciones muy críticas, tipo perder el trabajo, la muerte de alguna persona amiga o cercana, ese tipo de situaciones críticas, 60% de la familia. Entonces esto afecta indudablemente a los estudiantes y las estudiantes. Ese diría yo que es el panorama general. No podemos pretender replicar la escuela en la casa y tenemos que buscar una manera que aborde no solo a los privilegiados, donde las cosas parecen funcionar bien, sino a la inmensa mayoría en que alguno de estos eslabones se rompe. Ahora, lo que se puede ver es que obviamente hay una diferencia en familias con más o menos recursos, evidente, pero cuando son niños, sobre todo, que están en las primeras etapas del aprendizaje, me refiero, por ejemplo, al proceso de lectoescritura, que es el más complejo, o en las primeras operaciones matemáticas, que se requiere una guía, un profesor o una profesora que esté encima. Si no está el profe, muchas veces, y el padre o la madre están
o en su lugar de trabajo o ocupados en su trabajo allí, ante cualquier pestañeo del aprendizaje quedan botados, dicho en buen chileno, los pobres chicos, porque... Así es. Y ahí donde entra, en una sala de clase, ahí donde entra la profe o el profe le dice, a ver, ¿cuál es su problema? Esto, no, mire, fíjese ya, y sigue. Claro. Aquí no hay nadie que le pegue ese empujoncito, ¿no? Por eso es que yo creo que acá hay que ver dos cosas. Uno, un aspecto de lo que tú estás diciendo refuerza lo que yo estaba claro. explicando, que es que las familias, los hogares no son los espacios naturalmente dedicados a la escuela y entonces son frágiles. Por ejemplo, una mayoría de las encuestadas y los encuestados dicen que se han recargado las labores de las mujeres durante la pandemia y resulta que la mayoría a su vez dice que son las mujeres, las mamás, las que apoyan a los niños en las tareas. Entonces las mujeres están muy recargadas, ya lo estaban antes, lo están ahora. La mitad de nuestra muestra dice que piensan que han aumentado las situaciones de violencia psicológica o física contra las mujeres en este periodo. Entonces, para dar un ejemplo, ese eslabón, el eslabón que tú estás mencionando, ¿quién apoya a los niños y las niñas para ayudarles a activar esta escuela en la casa? Es a su vez un eslabón que está ella misma, las mujeres en este caso, para dar el ejemplo, experimentando también las dificultades de la pandemia en general y del machismo y de la sociedad que tenemos injusta, que las ha perjudicado en particular. Ahora, para el caso de los aprendizajes más académicos que tú estás preguntándote, lo mismo, necesitamos reenfocar la escuela. No podemos pretender, a eso me refería yo, tratar de replicarla. Las prioridades pedagógicas y educativas durante este periodo tienen que ser empáticas respecto de las necesidades y la experiencia traumática o eventualmente traumática para los niños y niñas. Entonces, la escuela no puede pretender que va a enseñar los mismos contenidos. Y al revés, el énfasis que se pone en esos contenidos más académicos es un énfasis que se pierde en ayudarlos a cómo sobrellevar socioemocionalmente, psicológicamente, en términos de salud física, pero también cómo activar la curiosidad y cómo canalizar las preocupaciones y los temores que muchos tienen en este periodo. Esos van a ser aprendizajes más relevantes, más significativos, que probablemente los van a motivar más y que también evitan un efecto no deseado de cuando se pone mucho énfasis en el rendimiento en general, pero en particular en esta situación, pero eso... que es estresante para los niños y que eventualmente puede derivar en situaciones de violencia o de autoritarismo en la casa y de estrés en la casa por el rendimiento. En ese sentido, las señales de las autoridades son muy importantes. Y ustedes, el Ministerio de Educación... eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido desde el Ministerio o las familias este aprendizaje de flexibilizar? Yo por lo que he sabido, leído y he visto, que desde el Ministerio se estableció que haya una priorización de los contenidos. Ya no entran todos los mismos ramos, todos los mismos contenidos, sino que vamos limpiando a lo que podemos hacer. Eso es una muestra de flexibilización. Pero en general, ¿hemos dado el ancho en ese sentido? Es decir, adaptémonos a la realidad que tenemos, o todavía tú ves que todavía hay algún retraso, un rezago a exigir lo mismo, a enojarnos porque no nos pasó lo mismo que el año anterior, a que no logramos los mismos objetivos. ¿Cómo nos ves ahí? Claro, mira, más que lo que yo veo, quiero ¿O qué arroja la estudio? Lo que las madres nos dicen en las encuestas, o las personas que nos contestaron, que en su mayoría son las madres. Ellas ven que una proporción, imagina, un cuarto de los niños y niñas están dedicando menos de una hora o máximo una hora al día al trabajo escolar. Entonces, lo que te están diciendo en la práctica es que están muy desenganchados. Ellos ven que están teniendo más problemas socioemocionales, que no se quieren levantar de la cama, que están irritables, proporciones importantes de los niños y de los adolescentes. Esto también cubre tanto a niños de preescolar como a niños de educación media. Entonces, ese contexto socioemocional, existencial, vamos a decir, de los niños y niñas, es el terreno en el cual opera esta institución escolar hoy día en la casa. Y en ese sentido, a mí me parece que las prioridades que las autoridades han dado no es que hayan estado completamente equivocadas para nada, sino que han sido oscilantes. Perdieron mucho tiempo al inicio, todavía recuerdo en abril, fui invitado al Parlamento a discutir sobre el plan de vuelta a clases. Hoy día parece casi una mala broma de este año. Las vacaciones que les dieron en abril era porque a la vuelta íbamos a volver en clase. En mayo había todo un plan para volver a clase, hubo todo un discurso sobre no podemos perder el ritmo del aprendizaje, qué sé yo. Y la planificación era, cuando vuelvan a clase vamos a recuperar así los contenidos que se han perdido. Entonces, todo ese primer periodo que cubrió casi el primer semestre,
el ministerio yo diría que más bien contribuyó a aumentar el estrés de las familias y del sistema escolar frente a la frustración de que estaban confinados obligadamente, porque nadie estaba porque quería confinado y sin clases. Y para la guinda de la torta, un ministro de salud que le dice a todas las familias que en realidad él piensa que nunca debieron encerrarse en la casa a los niños, que siempre debieron dar clases, y después reconoce lo que esta encuesta muestra, que es que las condiciones del hogar él no las conocía. En nuestra muestra, la mitad de las familias viven en 50 metros cuadrados o menos y los niños no tienen dónde estudiar. Bueno, teníamos autoridades que no conocían ese contexto. Entonces, yo diría que hay un primer momento en el cual les costó a las autoridades dar con la realidad nacional y con las prioridades que se requerían. Luego vino lo de la priorización curricular que tú mencionas y unas discusiones que yo diría fueron erráticas. Se quería mantener el CIMSE, no se quiso discutir sobre el tema de la repitencia. Todo esto pone estrés en las familias, todo esto pone el foco en los contenidos académicos, porque eso es el CIMSE. Entonces, sí, se dijo priorización curricular, pero yo diría que en un contexto en el cual no era fácil comprender que las prioridades de este año están muy lejos de las de siempre, del rendimiento académico, de los rankings y los puntajes. No se trata solo de integrar las materias, se trata de reponer en el centro aprendizajes existenciales, vivenciales, de autoconocimiento, de salud propia, de autocuidado, de ejercitación. Nuestra encuesta muestra que proporciones muy importantes de los, sobre todo adolescentes, no están haciendo actividad física, están todo el día en las pantallas. Entonces, esas son las prioridades. Si no logramos, son, diríamos, habilidades generales, habilidades para la vida. Y en general en el sistema escolar chileno se las ha visto como si fuesen casi una entretención o un complemento marginal del currículum, cuando en realidad toda la evidencia mundial dice que son muy importantes. Cristian. Y esta experiencia de la pandemia este año nos lo tiró en la cara si es que alguien tenía alguna duda de lo importantes que eran. Interesante lo que mencionaste tú del regreso a clases, porque se ha transformado lamentablemente en una situación a ratos política, y tironeos de un lado y otro. Pero muchos estudios internacionales de revistas o institutos, universidades prestigiosas, hablan de que afortunadamente los niños son menos afectados por el coronavirus y menos factores de contagio. Y de hecho, países más avanzados, Alemania, Francia, Inglaterra, se han resistido hasta el final. En Alemania, hace muy poco, hace una semana, cerró colegios porque estaban realmente en una situación con 700 muertos diarios. Pero en general, Francia, cuando cerró, dejó los colegios abiertos. Entonces, esa discusión, ¿cómo la piensas tú que debe enfocarse para el próximo año para que los niños de alguna manera se vayan integrando a los colegios y que deje de ser esto una discusión de política y que sea una discusión de educación y de bienestar para los niños y niñas? Yo creo que hay que decirlo muy claro. Los adultos y las autoridades este año no dieron el ancho, no dimos el ancho, si es que nos involucramos todos como sociedad chilena, para ponernos en el lugar de los niños y las niñas, a ellos como prioridad. No puede ser que no hayamos logrado durante este último trimestre llegar a generar las confianzas necesarias para abrir masivamente los colegios en situaciones seguras. Lo que ocurre es que yo pienso que esas señales contradictorias de las que hablé al principio del Ministerio de Educación generaron un contexto en que parecía que el Ministerio quería, como, entre comillas, obligar a la gente a ir a las escuelas y a los profesores y profesoras a trabajar en un contexto de mucha incertidumbre, y entonces se transformó, como tú lo dijiste, en una batalla política sin tener a los niños y las niñas como prioridad. Que la contraparte fue a veces, fue el Colegio de Profesores, que así como el Ministerio de Educación y Salud cometió esos errores, se los pudo cometer. ¿Qué te parece de ti? ¿Cómo fue la actitud del Colegio de Profesores, como el magisterio que representa a los profesores? Ya lo dije, creo que los adultos, incluyendo varias declaraciones de los líderes de los profesores, no hemos sabido estar a disposición de los niños y las niñas para generar las condiciones para volver a clases, o más bien para volver a la escuela. Ni siquiera yo hablaría de volver a clases, sino que sí, claro, desconfinar a los niños y a las niñas. Encontrar en las escuelas y en los liceos espacios de convivencia, espacios de esparcimiento, espacios de reencuentro, espacios de socialización segura, que en una buena parte de Chile, de hecho, se pueden hacer en espacios abiertos. Y si es que hubiésemos tenido un diseño más inteligente y unas autoridades capaces de generar confianza en las comunidades, estoy seguro que ya hubiésemos tenido esta vuelta que, según nuestra encuesta, lo que nos está mostrando es que es una decisión
muy dura confinar a las familias y a los niños en la casa, y es todavía más dura agregarle a eso la pretensión de que van a replicar la escuela en la casa. Sí. Lamentablemente, como tú dices, vamos a entrar a marzo sin haber tenido este periodo de prueba, de aprendizaje sobre cómo hacer operar una escuela quizá en turnos, en pequeños grupos, alternando los días y con actividades que no tienen que ver con aumentar el rendimiento, sino más bien generar un contexto, ya lo dije, tan importante de reencuentro, de habilidad general, como dijiste tú, para salir del estrés y del confinamiento en el que están los niños y las niñas de manera segura. Pero eso no se va a lograr con un golpe de autoridad ni con un experto que lo diga. No. Se va a lograr con confianza. Bueno, quiero terminar la entrevista con eso, porque al final es el factor común a un montón de los temas que tocamos noche a noche aquí. ¿Dónde tenemos la pana nosotros? En la confianza. Y se nota aquí y se notan tantas otras cosas. Crisis de confianza, que en este caso afectó a niños y niñas en los colegios. ¿Dónde podemos leer ese estudio con más profundidad? Claro, el informe completo con todos los resultados básicos de la encuesta está en el sitio web del CIAE, que es ciae.uchile.cl, y también en un sitio del proyecto que es www.educaencasacovid19.cl. Perfecto. Bueno, Cristian Beley, te agradecemos mucho por esta conversación. Que esté muy bien. Chao, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pausa.